Uno de los temas o de los mayores escándalos de corrupción que empaña a nuestro país es lo relacionado con el huachicol fiscal. Dicho delito, para que pueda generarse, para que pueda existir, tiene que haber sí o sí una complicidad por parte de las autoridades aduanales, de parte de las autoridades portuarias, según sea el caso. Bien, para los que no conocen, el huachicol, así se le denomina al robo de combustibles. Tradicionalmente se ordeñaban, como se dice coloquialmente, se ordeñaban los ductos por donde pasaba el combustible. Este es un delito que siempre ha existido, con lo cual se ordeña este combustible y se da la venta de forma ilegal. Sin embargo, a partir del sexenio pasado conocimos una nueva forma de realizar este delito, que es lo que se conoce como huachicol fiscal. Este consiste en lo siguiente: empresas que están legalmente constituidas y cuentan con la autorización del gobierno de México compran el combustible en los Estados Unidos y lo traen a México. Al momento de ingresarlo, lo reportan como si fueran aceites, como si fueran lubricantes, de tal manera que evitan el pago de impuestos, y después ya se vende a las gasolineras dentro de la República, y lo cual arroja ganancias multimillonarias simplemente por la evasión fiscal. Por ello es que se conoce o que se sabe que las autoridades encargadas de las aduanas tienen que tener un cierto grado al menos de colusión, de complicidad con estos grupos delictivos. Bien, en los Estados Unidos, en el mes de abril, se dio la detención de la familia Jensen, quienes serían la contraparte de este delito en los Estados Unidos, mismos que están vinculados a proceso por narcoterrorismo. ¿Por qué se les vincula por narcoterrorismo? Ya que los Estados Unidos señala al cartel Jalisco Nueva Generación como uno de los principales operadores de este delito en México. Código Magenta desde el año 2022 comenzó a hablar por medio de investigaciones periodísticas en lo relacionado con este delito. Sin embargo, en el sexenio pasado no hubo ningún tipo de consecuencia. A partir de la entrada de esta nueva administración y encabezándolo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se dieron una serie de decomisos a principio de año, decomisos en Tamaulipas, en Ensenada, Baja California, en Tabasco, Hidalgo, Veracruz y otras entidades. Sin embargo, se señalaba una y otra vez que era imposible que no pudieran lograr detenciones de alto nivel, sobre todo personas vinculadas a las aduanas, personas que estaban dentro del gobierno y que permitían estas operaciones. La semana pasada se dieron las primeras detenciones, entre ellos uno de los hermanos Farías, quien es contraalmirante o era contraalmirante de la Marina, y su hermano se encuentra prófugo actualmente. En ese contexto donde se empieza a desvelar toda esta trama de corrupción y de complicidades a los más altos niveles, pues se dieron dos situaciones bastante extrañas, por decirlo menos, a principios de semana. Primeramente, el día lunes se reportaba que un marino se había suicidado, al menos así lo dice la autoridad, y quien es uno de los involucrados en este tema. Y el día martes, casualmente, aparece la noticia que otro de los involucrados había muerto en un ejercicio de tiro en la Marina, lo cual obviamente levanta una serie de sospechas. Bien, antes de entrar a este tema, les quiero dejar un video de lo que opinaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre si los presidentes sabían o no sabían de este tipo de delitos. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Si hacen una tranza grande, es porque el presidente lo permitió. Bien, aquí sí hay que coincidir con el expresidente. Es estúpido creer que el presidente de la República no supiera de un delito que llega a los más altos niveles del Ejecutivo. Una de dos:
o estaba coludido o realmente era bastante inoperante, ineficaz e inepto para desconocer el entramado de corrupción que llega a los más altos niveles. Al respecto de estas muertes extrañas, por decirlo menos, Código Magenta hace un recuento, ya que no solamente son la de estos dos marinos. El pasado 9 de septiembre, el periodista de Código Magenta, Rodrigo Carvajal, publicaba lo siguiente: la muerte del capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez, fue reportada como un suicidio. Oficialmente, las autoridades le dijeron al periódico Reforma que el capitán fue encontrado en su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Sin embargo, la larga ruta de sangre del huachicol fiscal, la lista de personajes vinculados al contrabando de combustible que fueron asesinados o que fallecieron en circunstancias no aclaradas, pone en tela de juicio la versión del suicidio. El antecedente de Sergio Carmona, Carlos Narváez, Gerardo Vázquez, Julio Almanza, Daniel Flores y Ángel Arnoldo Salinas advierten que la trama de homicidios, conspiraciones y encubrimientos del huachicol fiscal está escalando cada vez más alto en las esferas del poder político-militar del gobierno de la Cuarta Transformación. Los operadores del negocio ya fueron señalados, falta nombrar a los capos reales. Un testigo protegido de la Fiscalía General de la República, el capitán Alejandro Torres, identificó al capitán Pérez Ramírez como parte de un entramado de corrupción maquinado por el clan Farías, la red de importación de buquetanques de huachicol dirigida por los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda. Este esquema está detrás de la introducción ilegal de diésel, el barco que fue objeto del primer mega decomiso de huachicol en el sexenio de Claudia Sheinbaum. El caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el empresario Jensen y la firma Arroyo Terminals en la Corte del Distrito Sur de Texas conectan esta trama con una red de distribución del cártel Jalisco Nueva Generación. En un sexenio, un grupo de marinos conectados al círculo de López Obrador transformaron la Secretaría de Marina. Pasó de ser la única agencia de seguridad mexicana en la que Washington tenía confianza para realizar operaciones especiales a estar coludida en el negocio del huachicol con el cartel más poderoso del país. El vicealmirante Manuel Roberto Farías, detenido el pasado 2 de septiembre, y su hermano el contraalmirante Fernando Farías, quien se encuentra prófugo de la justicia, dirigieron una operación para desembarcar ilegalmente 31 buques con hidrocarburos clandestinos. El capitán Torres, testigo protegido, le dijo a la fiscalía que en cada operación el clan Farías dispersaba 1.7 millones de pesos a funcionarios aduanales y de la Secretaría de Marina. En una sola exhibición, en abril de 2024, el capitán Pérez Ramírez recibió 100,000 pesos del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz. La orden vino de los hermanos Farías. Por eso, versiones internas de la Secretaría de Marina aseguran que la teoría del suicidio del capitán Pérez Ramírez es difícil de creer. Sostienen que todavía más complicado es desligar la muerte del capitán Pérez Ramírez de los asesinatos del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero y del auxiliar de investigación de la delegación de la Fiscalía en Colima, Janet Nava Ramos. Según la Fiscalía, estos dos homicidios están conectados por el modus operandi, la ejecución a manos de sicarios a bordo de una motocicleta y por el uso de una pistola Águila calibre 9 milímetros. Guerrero denunció la red de corrupción del clan Farías, Nava se encargó de investigarla. Desde los altos niveles de la estructura política y militar del gobierno de la Cuarta Transformación, alguien se está encargando de eliminar a quienes pretenden romper el silencio alrededor del multimillonario negocio del huachicol fiscal, que lo mismo financia campañas políticas de Morena, enriquece a una nueva élite y transfiere recursos a las células paramilitares del crimen organizado.
El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, un potencial sucesor en la Dirección de Operaciones Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas, fue asesinado en Manzanillo el 8 de noviembre de 2024. El 14 de junio de ese año, escribió una carta dirigida al almirante Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina, para exhibir el entramado de corrupción de sus sobrinos. Guerrero fue citado a una reunión por el nuevo secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, un perfil que fue recomendado y cabildeado por los hermanos Farías Laguna. La denuncia no llegó a ningún lado y Guerrero solicitó licencia y vacaciones a partir del 6 de noviembre de 2024. 2 días después fue asesinado. El contraalmirante proporcionó a sus superiores los sitios exactos de su estancia en Manzanillo y Mazatlán. La Fiscalía General de la República no tiene la menor duda de que este homicidio está conectado al asesinato del 21 de octubre de 2024 de Janet Nava Ramos. La oficina que dirige Alejandro Gertz Manero tampoco es ambigua sobre quiénes podrían ser los autores intelectuales del crimen. Al mantener una relación estrecha con procesos de la CEMAR, se puede inferir que los actores materiales pudieron ser personal de esta dependencia o allegados a ellos. En este contexto, el suicidio del capitán Jeremías Pérez resulta conveniente para los intereses de los dueños reales del huachicol fiscal en México, los políticos y los militares. La ruta de sangre del contrabando de combustible demuestra que los operadores, las manos derechas de los verdaderos capos, son desechables, con la excepción de Julio Almanza, un empresario independiente que denunció la corrupción en las aduanas de Matamoros. Todos los asesinatos, desapariciones o accidentes de la lista involucran a un personaje que mantenía una relación muy cercana con algún miembro de la élite del gobierno de la Cuarta Transformación. El caso de Sergio Carmona, el llamado Rey del Huachicol, que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021, inauguró este modus operandi. Su hermano, Julio Carmona, fue designado como administrador de la aduana de Reynosa por Ricardo Peralta Sauceda. Las ganancias del huachicol fiscal, que eran blanqueadas a través de la asignación de contratos federales, sirvieron para apuntalar campañas de Morena a la gubernatura en todo el país. Sergio Carmona tejió una importante red de políticos dentro de la 4T. No obstante, sus aliados más poderosos fueron Mario Delgado, entonces dirigente nacional de Morena, y Audomaro Martínez, el extitular del Centro Nacional de Inteligencia. El poder de Carmona llegó a tal grado que fue citado a Palacio Nacional por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reunión fue el principio del fin para el rey del huachicol. La ruta de sangre del huachicol fiscal, la lista de muertes, suma por lo menos 9 casos de alto perfil. 3 de ellos están vinculados a la causa contra el clan Farías. La investigación apenas alcanza a tocar al almirante Rafael Ojeda, quien en público ha recibido todo el apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Sucede lo mismo en privado? La respuesta es clave para entender el futuro de la cruzada federal contra el crimen organizado. En la trama del huachicol fiscal, el mayor desfalco y red de corrupción en la historia moderna de México. Falta todavía que sean nombrados los verdaderos dueños, los capos reales. Bien, en este contexto es lógico que ante el supuesto o aparente suicidio y después este accidente en un ejercicio de tiro donde fallece otro marino, pues surgen bastantes dudas e insisto, 2 personajes relacionados con el tema del huachicol que han sido señalados y que mueran en un lapso de menos de 24 horas, pues cuando menos levantan sospechas. Y al respecto, la presidenta fue cuestionada y esto fue lo que pasó. No es casualidad, presidenta, que el día de ayer falleció un marino presuntamente ligado con el tema de huachicol en una prueba de tiro. ¿Cuál es el reporte que le dan? Me parece, la verdad, con todo respeto a claro. ti, al medio que representas,
la manera en que lo preguntas no me parece correcta, ni para la víctima, ni por lo que ocurrió. ¿No le parece que es una casualidad? Hay que hacer una investigación. Hasta ahora parece que fue un accidente, pero hay que hacer una investigación. Entonces, por respeto a la víctima y a la situación, entonces ya informará el Gabinete de Seguridad. Presidenta, pero son dos casos lamentables y es lamentable para todas las familias. El primer caso fue un suicidio tan lamentable que ayer mencionó el fiscal que ni siquiera... Aquí sí quiero hacer una breve pausa. No sé en qué momento normalizamos que los políticos en el poder evadan con ese cinismo las preguntas y se pongan casi a regañar al medio que los cuestiona. Obviamente, en un contexto como es todo este entramado del huachicol fiscal y estas dos muertes, es lógico que se le pregunte al respecto. Una respuesta en el menor de los casos soberbia y sumamente prepotente por parte de la presidenta de la República. Pues bien, porque este tema todavía no acaba, el día de hoy por parte de la Fiscalía se da a conocer que Vector Casa de Bolsa es una de las 36 empresas implicadas en el caso del huachicol fiscal. Bien, para que no lo recuerde, Vector, esta casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo, quien fuera uno de los empresarios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador y fungiera en su sexenio como jefe de oficina, fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el cartel de Sinaloa. En este entramado del huachicol han salido distintos y prominentes nombres de la 4T posiblemente involucrados. Aquí se habla de Mario Delgado, quien era presidente de Morena en aquel entonces, cuando sale la primera información al respecto, de Adán Augusto como secretario de Gobernación, de Ojeda como secretario de Marina y ahora pues Alfonso Romo es señalado por la Fiscalía General de la República. Difícilmente, si esto se sigue hasta sus últimas consecuencias, no saldrá embarrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, por último, vamos a darle una visitada al hashtag de Huachicol Fiscal, a ver qué dice la gente al respecto. Pues bien, o no hay gobierno o está coludido con el crimen, ¿cuál estará peor? Dice Federico Chávez, y hay un meme del señor Ojeda, quien supuestamente iba a ser el encargado de acabar con este delito. Hay que recordar que en la administración pasada se le entregaron los puertos, aeropuertos y aduanas a la Marina, con el supuesto argumento pues, de que era para acabar con la corrupción, cosa que ya sabemos que no pasó. Dice Federico Doring, legislador del PAN, ya salió el peine de por qué no capturó Harfuch al otro sobrino político de Rafael Ojeda de la CEMAR. Solo capturaron por huachicol fiscal a Manuel Roberto Farías, a su hermano Fernando, el que es socio y hace negocios con Alfonso Durazo, le avisaron para que se fugara. Bien, aquí hay una investigación que presenta Carlos Loret de Mola, donde se vincula a este hermano Farías con el hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en una serie de empresas y de negocios. Dice Pedro Meléndez, epidemia de infartos del bienestar, asesinan en noviembre a Marino que denunció el huachicol fiscal. Marino se suicida, entre comillas, cuando sale a la luz sobornos, era jefe aduanal. Dirán que por problemas personales y ahora pues Marino muere en accidente de práctica de tiro. Y ahí comparte las notas. Carlos Torres comparte ahí una imagen. Gracias a Morena, ahora vemos a la Marina Armada de México así. Y ahí unos marinos huachicoleros. Cómo inició el huachicol fiscal y nos ponen la imagen infame de este René Bejarano. Hay que recordar 2005, si no me falla la memoria, es cuando se difunden estas imágenes de quien fuera secretario particular de López Obrador cuando este era jefe de gobierno, pues recibiendo maletines llenos de dinero. Por ahí faltaría la imagen de Carlos Imas, quien era esposo de Claudia Sheinbaum, y ahí no salió con maletín, pero sí con una bolsa de plástico recibiendo fajos de dinero.
Nada que el presidente no sabía, todos los negocios de corrupción llevan su visto bueno. Si todo el mundo sabía cómo llegaba el combustible ilegal, cómo despachaban de los barcos a las pipas y cómo inundaban el mercado negro para darle al traste a Pemex. Y pues ahí nos comparte otra vez una de las declaraciones de López Obrador sobre que es imposible que el presidente no supiera los negocios que se hacían bajo su mando. El cartón de Calderón, no voy a contestar a esa pregunta, y que se enoja Sheinbaum que no haya cómo deslindar a AMLO del huachicol fiscal, y de plano no le contesta un reportero sobre la extraña muerte de marinos. Sí, aquí dice, yo no tengo nada que ver con la corrupción en Narcomorena y el huachicol fiscal, y ponen los espectaculares de Claudia Sheinbaum en la campaña. Hay que recordar que desde 2 años antes del 2024 aparecieron una serie de espectaculares con su figura que fueron obviamente señalados como campaña ilegal. Chavo del Toro, este monero, pone callo como momia con la imagen de López Obrador y una cola de rata cargando pues ahí el huachicol. Pues bien, este tema sin duda seguirá dando de qué hablar, insisto, son muchos los vínculos políticos, hay mucha tela de dónde cortar, es un delito totalmente rastreable, ya que para poder adquirir el combustible en los Estados Unidos se necesita un permiso por parte del propio gobierno. Por una parte tienes del lado de Estados Unidos qué es lo que compraron, cuáles son las cantidades que compraron, y por el otro lado en México, en las aduanas, cuánto fue lo reportado en ingresos. Básicamente, con una especie de sumas y restas se puede detectar de cuánto fue el robo de combustible, cuáles son las empresas involucradas. Para que este delito haya funcionado de la forma en que funcionó, se necesita la colusión de empresas legalmente constituidas, de factureras, de agencias aduanales, de personal de aduanas y puertos, de marinos, de políticos, de guardias nacionales para el transporte de las pipas y un largo etcétera. Es sin duda el delito de corrupción o el escándalo de corrupción más grande de la época reciente. Ojalá que se llegue a buen término, que se haga justicia, que se presenten a todos los involucrados ante la justicia, y solo nos queda tener un poquito de fe porque realmente lo veo complicado. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.